Buenas noches a todos, entonces, y sean bienvenidos a un ciclo de 3 conferencias que ha preparado el Subcomité de Rehabilitación Deportiva dentro del Comité de Medicina Musculoesquelética de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. En el día de hoy vamos a tener la primera de estas charlas, que estará a cargo del doctor Pedro Arias, quien es docente, investigador y gran colaborador de la fisiatría latinoamericana. Es especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en medicina del deporte e investigador en el área. Vamos a pasar el micrófono y el foro al doctor Pedro Arias para que pueda compartir su pantalla y podamos empezar esta magistral charla. Doctor. Hola, ¿qué tal? Intente compartir pantalla y pues el foro es suyo. Gracias mil por su tiempo. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación pues a compartir un poquito de conocimiento, ¿no? Hacer circularlo aquí en este foro tan importante, ¿no? Nada más confirmarme que se escucha bien y que se ve la presentación. ¿Se escucha bien? Si puedes, proyecta la conferencia a presentar. Exactamente. Ahí estamos. Listo. Perfecto. Bien, bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que es el retorno al deporte, ¿no? Esta parte que realmente en la rehabilitación en general, ¿sí? En la rehabilitación clínica, podríamos decir, la abordamos con poca frecuencia, ¿no? Porque nuestro grueso de pacientes se encuentra en la primer parte de la rehabilitación y pues obviamente no todos los pacientes que vemos son deportistas y no todos necesitan una fase de retorno al deporte. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre esto. Dentro de los contenidos que vamos a revisar, pues vamos a revisar los modelos que hay, que se utilizan en la rehabilitación en el deporte y vamos a ubicar ventajas y desventajas, ¿sí? de los modelos, ¿no? Y vamos a conocer las fases que componen al modelo más actual y los componentes que tiene el modelo más actual para la rehabilitación en el deporte. Muy bien, tradicionalmente el modelo convencional de rehabilitación, ¿sí? De rehabilitación clínica, por así decir, se aplicaba a la rehabilitación en el deporte y esto pues nos establecía algunas fases, ¿no? El modelo clásico que nos establece la fase aguda, una fase de recuperación funcional, ¿sí? Y una fase de reincorporación a las actividades de la vida diaria, que dentro de la rehabilitación en el deporte, esta correspondía a la reincorporación a las actividades deportivas. Este modelo, que todos conocemos, se adapta perfectamente a los modelos de la rehabilitación clínica. Sin embargo, cuando hablamos de rehabilitación en el deporte contemporáneo tiene exigencias y altas necesidades de reincorporarse lo más rápido posible. Entonces, este modelo a veces queda un poco corto en la reincorporación del deportista. Este modelo se caracteriza por los siguientes aspectos, ¿no? Contempla 2 periodos por separado. Uno, el de la rehabilitación clínica, y cuando este concluía y el paciente se encontraba con ciertas características clínicas, arco completo, sin dolor, fuerza normal, se daba de alta médica y se pasaba al equipo deportivo, quien se encargaba de hacer esta fase de retorno al deporte. Y el equipo deportivo era comandado, como su nombre lo dice, por el entrenador, el preparador físico, y no por la parte médica, ¿no? Entonces, existía una transición entre la rehabilitación clínica y el retorno a la actividad deportiva. Esa transición, ¿sí? Establecía que hubiera esa falta de transición establecía que hubiera poca comunicación entre el equipo médico y el equipo deportivo.
de manera que el equipo médico no sabía qué es lo que iba a trabajar a posteriori el atleta y que iba a ser supervisado por el equipo deportivo, ni el equipo deportivo sabía cuáles eran los contenidos que había trabajado con el equipo médico y qué bases se habían acentuado para la reincorporación al deporte. Y bueno, otra característica que tenía o que tiene este modelo de la rehabilitación clínica es que la mayoría de los contenidos, si no es que todos, se visualizan dentro de un cubículo de terapia dentro de la sala de rehabilitación, ya sea en el cubículo o en el gimnasio básico de rehabilitación, y pues ahí se llevaba a cabo toda la fase. Esto tenía ciertas desventajas. Una, los procesos eran más largos, ¿sí? Sobre todo los procesos de retorno a la actividad deportiva. Existía mayor riesgo de una relesión, ¿no? De una reincidencia de lesión. Y el atleta tardaba mucho más tiempo en alcanzar el rendimiento físico y el rendimiento competitivo que tenía antes de la lesión. Entonces, pues, esta visión antigua o esta visión convencional ha sido renovada y algunos autores han propuesto que exista o la necesidad de que exista un área de transición, ¿sí? Esta área de transición que ha sido denominada fase de readaptación deportiva o fase de retorno al deporte, ¿sí? Y bueno, esta pequeña área, esta pequeña fase que sirve de enlace y de puente entre la rehabilitación clínica y el reacondicionamiento o el retorno al deporte, pues requiere que se tengan ciertas peculiaridades que la hacen diferente a la rehabilitación clínica. Entonces, el modelo actual podríamos conceptualizarlo en tres fases. Una fase de recuperación que corresponde a la rehabilitación convencional, una fase de readaptación, que es la fase de transición que estamos mencionando, y el alta médica se va a dar justo después de concluir la fase de readaptación. Después viene una fase de reacondicionamiento, que esta fase de reacondicionamiento sí es llevada totalmente por el equipo deportivo, pero todavía con la supervisión médica. Y básicamente, solo después de concluir las tres fases viene la alta deportiva. Aquí es importante puntualizar que alta médica no es lo mismo que alta deportiva. Si bien alta médica implica que la lesión ha sido subsanada, todavía el atleta después de la alta médica no tiene las condiciones físicas para reincorporarse a la actividad deportiva competitiva, ¿sí? Entonces, por eso es importante remarcar la diferencia entre el alta médica y el alta deportiva. Entonces, esta fase de readaptación deportiva incluso ha generado el surgimiento de diversos profesionales, ¿sí? Incluso, bueno, se trata de una fase que requiere una formación multidisciplinaria, ¿no? Y bueno, si vemos aquí en este esquema, el staff médico, medical staff, participa básicamente hasta el alta deportiva y posteriormente cobra mayor importancia el staff deportivo. Sin embargo, el staff médico continúa participando todavía en algunos puntos de supervisión. Bien, este modelo de tres fases o este modelo trifásico respeta las fases biológicas de la lesión, ¿sí? Recordar que las fases biológicas son degeneración e inflamación, la proliferativa, remodelación, maduración. Y básicamente se respeta de la siguiente manera. La fase de recuperación deportiva, que incluye la fase aguda y que incluye la rehabilitación convencional básica, pues corresponde básicamente a la fase inflamatoria y a las primeras etapas de la fase proliferativa, ¿sí? La fase de readaptación deportiva corresponde a las últimas fases de la fase, a los últimos lapsos de la fase proliferativa y a la fase de remodelación, ¿sí? La readaptación deportiva. Y el reacondicionamiento deportivo, la fase de reacondicionamiento deportivo, ¿sí? Viene correspondiendo a la fase de maduración de la cicatriz, ¿no?
Sabemos que esta fase puede durar incluso meses o años y bueno, si bien en este momento ya no hay una lesión, sí esta lesión queda todavía la cicatriz y esta cicatriz está madurando progresivamente. Entonces, encaja muy bien con, con las fases biológicas de la lesión. A diferencia del modelo convencional que establece tiempos, nosotros sabemos que muchos de los libros de texto de rehabilitación ortopédica o de rehabilitación deportiva, la progresión de la lesión está marcada por tiempos específicos, aproximados quizá, pero delimitados, ¿sí? En este modelo de readaptación, esos tiempos no necesariamente se van a cumplir o no son la guía para ir progresando al atleta, dado que necesitamos que el paciente, que en este caso es un atleta, vaya reincorporándose lo más rápido posible a su, a su práctica deportiva. Este modelo se guía principalmente por la evolución clínica. Aquí tenemos esta figura publicada por Roy y que a mí me gusta bastante, donde se especifica claramente cómo el principal criterio de progresión en la etapa de readaptación y en la etapa de retorno al deporte van a ser pues principalmente la evolución clínica. Entonces tenemos, si bien está delimitado, también está marcado por etapas, más bien son objetivos, ¿no? El objetivo 1, que es lograr una movilización y una marcha sin dolor, sin efusión, nos da paso a seguir a la siguiente etapa, donde tenemos que mejorar la fuerza, el balance, iniciar carrera, y nos da paso luego a los movimientos específicos propios del deporte y al reacondicionamiento físico, y así sucesivamente. Pero si vemos los principales marcadores es la ausencia de dolor, inflamación y sobre todo, si hay presencia de dolor, inflamación o efusión, pues no se avanza, sino que se permanece en la etapa. Entonces, este modelo, esta imagen se muestra para, pues básicamente para especificar esa parte, ¿no? Que nuestro marcador principal para la evolución es la respuesta clínica. Bien. Y bueno, entender que en la fase de recuperación como tal, ¿sí? Lo que buscamos recuperar son los fundamentos del movimiento, es decir, la movilidad articular completa y sin dolor, la estabilidad, la simetría del control motor, la simetría de la fuerza muscular. Cuando estamos en la readaptación, como todo esto ya se logró, ¿sí? Pues lo que buscamos es mejorar las capacidades condicionales del movimiento, la fuerza, la agilidad, la potencia, la resistencia, la flexibilidad. Cuando esto se consigue, pasamos al reacondicionamiento, en donde lo que buscamos es llevar al máximo las mismas capacidades del movimiento, pero también la readquisición de las habilidades específicas del deporte, es decir, los aspectos técnicos, tácticos del deporte. Esto es importante porque habitualmente siempre tenemos como objetivo fundamental para un paciente común y corriente que no es un atleta, recuperar la movilidad, la fuerza simétrica, el control motor, la estabilidad articular, y con eso habitualmente lo damos de alta, ¿no? La realidad es que la readaptación lo que busca es llevar las capacidades motoras al nivel que tenía previo de la lesión. Y el reacondicionamiento busca llevar las habilidades técnico-tácticas propias del deporte como estaban antes del nivel de lesión. Entonces, esos son los objetivos básicos de cada fase mencionada. ¿Dónde se lleva a cabo? Esto es importante porque habitualmente como médicos especialistas en fisiatría estamos acostumbrados a estar en el cubículo de terapia, estamos acostumbrados incluso en el consultorio, en el cubículo y a lo mucho en el gimnasio terapéutico, ¿no? El gimnasio de rehabilitación, nos echamos una que otra vuelta por ahí, pero nuestro fuerte es en el consultorio y bueno, la realidad es que en el proceso de readaptación tenemos que estar inmersos ya en el campo de juego, tanto en el gimnasio de acondicionamiento físico, en el gimnasio que tiene las máquinas de pesas, que tiene los cajones de saltos, que tiene los espacios para realizar trabajo de carrera, y en el terreno de juego, ¿no? En donde vamos a supervisar
básicamente la adquisición de las capacidades motoras de manera progresiva. Y bueno, la fase de reacondicionamiento, pues ya esa sí es básicamente en el terreno de juego y el gimnasio multifuncional, pero esa pues ya decíamos que quien está a cargo va a ser el equipo, el staff deportivo. Y bueno, vamos a ver los componentes de cada una de estas fases. La fase de recuperación, como decíamos, se lleva a cabo en el consultorio, en el cubículo, en el gimnasio a lo mucho. Y estamos muy familiarizados con esta fase. Ahí es donde nos movemos con amplia solvencia, pues es para lo que nos formamos. Básicamente esta fase debe tener, incluir todo lo que son las actividades de diagnóstico y pronóstico, el tratamiento farmacológico e intervencionista. Estos dos corresponden totalmente al médico. La aplicación, la prescripción de medios físicos, terapias manuales o kinesioterapia, que corresponde al médico, pero que va a ser ejecutado por el fisioterapeuta. Y el mantenimiento de la condición física, que también debe ser prescrito por el médico, pero que va a ser supervisado por el acondicionador físico o por el fisioterapeuta que tenga la preparación suficiente para ello. Bien. Seguimos. Entonces, en relación al diagnóstico, bueno, pues todos sabemos hacer exploración física muy bien y bueno, requerimos de las armas que ya conocemos de la clínica, la inspección, palpación, movilidad, la evaluación de la fuerza, las pruebas especiales, la evaluación de la flexibilidad, de la estabilidad articular y tal. Sin embargo, muchas de estas lesiones requieren estudios de imagen desde una radiografía, una ecografía, tomografía, resonancia, para que nos permita establecer un diagnóstico de certeza y nos permite también establecer un pronóstico. La ecografía cobra un papel superlativo, dado que lo podemos tener en nuestro consultorio y gran parte de las lesiones deportivas provienen de lesiones de ligamentos, tendones y músculo que pueden evaluarse en su gran parte por una ecografía. Entonces es la ecografía un papel fundamental en este rubro, ¿no? Otros puntos son, otros componentes de la fase, pues el tratamiento, y el tratamiento va desde el tratamiento agudo, donde el término POLIS, el acrónimo POLIS, es el que nos lleva, nos guía, protección, óptima carga, hielo, compresión y elevación, ¿sí? Pero también el tratamiento farmacológico es importante, de medida exacta, la medida exacta de los AINES, del analgésico, del relajante muscular, y por supuesto, las estrategias de intervencionismo que en la actualidad han cobrado mucha importancia y que también han demostrado eficacia en muchas de las lesiones deportivas. Como ejemplo, el plasma rico en plaqueta en lesiones musculares, donde diversos metaanálisis han reportado en los últimos años que acorta 7 días, de 5 a 7 días, la reincorporación a la práctica deportiva, ¿no? Entonces, para un deportista de alto nivel que tiene programada jugar una final, que tiene programada una eliminatoria, 7 días es bastante tiempo. Quizá para un paciente común y corriente que no practica deporte, 7 días no sea nada, pero en un deportista es bastante tiempo. Y obviamente, pues toda la fisioterapia, desde los medios, la electroterapia, el calor local, el frío, hasta medios para favorecer la regeneración, remodelación del tejido, como el ultrasonido, el láser o las mismas ondas de choque que han cobrado mucha importancia en la patología tendinosa, por ejemplo. Entonces, esta parte seguimos. Y bueno, la parte correspondiente a kinesioterapia, que si bien va a ser prescrita por nosotros, va a ser supervisada por el fisioterapeuta y que va desde las movilizaciones tempranas y los estiramientos, el fortalecimiento que va progresando de isométrico a heterométrico, los ejercicios de control motor, de propiocepción, de balance incluso, y la reeducación de la marcha. Debemos entender que esta kinesioterapia de esta fase va dirigida 100% a la estructura lesionada y que nuestro objetivo acá es establecer un arco completo de movilidad, un adecuado control motor sin dolor y lo antes posible,
que nos permita ya pensar en la otra fase. Un punto clave de los esquemas de rehabilitación en el deporte es algo que nunca hacemos con el resto de los pacientes y es el mantenimiento de la condición física. Es importante que durante el proceso de rehabilitación, desde el día 1, el paciente esté sometido a un programa de acondicionamiento físico a través del entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado no es más que la utilización de otra actividad o gesto motor que implique menos carga a la zona lesionada, ¿sí? Y que pueda mantener el rendimiento físico. Dentro del acondicionamiento físico de esta fase, pues el mantenimiento de los niveles de fuerza en zonas corporales no lesionadas, es decir, las zonas no lesionadas las va a trabajar como si realmente estuviera entrenando a cargas máximas, ¿sí? Y bueno, para mantener la capacidad aeróbica, se va a utilizar, como ya decíamos, un gesto motor que implique menos carga. Pongo el ejemplo, si el paciente tuvo un esguince de tobillo, grado 2, desde el día 2 y con una tobillera, yo ya lo tengo trabajando bicicleta para mantener la condición física. Y así sucesivamente, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que tengan una fascitis plantar, ¿sí? Podemos ponerles desde el inicio cargas con elíptica, que se parece a la carrera, o pacientes que tengan lesiones de rodilla, cadera, columna, podemos hacer lo que se llama carrera en aguas profundas, que es carrera en suspensión en albercas profundas, donde también se puede mantener perfectamente la capacidad aeróbica. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuándo terminar esta fase de recuperación. Y hay algunos criterios que pueden ser orientativos para ello. Una es un adecuado nivel en el proceso de reparación, remodelación y maduración del tejido lesionado. Es decir, que ya no hayan datos de lesión ni clínicos ni en estudios de imagen. 2, que se alcance la palpación y se alcance a completar arcos de movilidad sin dolor. Palpación sin dolor, arcos de movilidad sin dolor. Que la fuerza muscular sea simétrica, por lo menos que tenga una diferencia menor al 20% en comparación a la extremidad lesionada, al no lesionada. Es decir, si la fuerza de X músculo, grupo muscular, es el 100% en la extremidad lesionada, debe ser por lo menos del 80% en la extremidad contraria, ¿no? La no lesionada del 100, la lesionada del 80 por lo menos. Otro criterio que se menciona, ¿sí? En el retorno a la competición es que el paciente sea capaz de caminar por lo menos 10 minutos con patrones normales y asintomáticos, es decir, marcha rápida que correspondería a una marcha superior a 6 kilómetros por hora. Y por último, la ejecución correcta de la sentadilla bipodal. La sentadilla bipodal es un gesto motor madre, por así decirlo. Es decir, es un gesto motor del cual se van a derivar muchos otros gestos motores, como vamos a ver más adelante. Entonces, para poder pensar en iniciar una fase de readaptación, tenemos que lograr que esta sentadilla bipodal sea cualitativamente correcta y que no haya molestia en ninguna de las estructuras, ni lesionadas ni no lesionadas, como sucede a veces, ¿no? Entonces, una prueba que ha sido validada para ello es la sentadilla, la overhead squat o sentadilla con brazos por encima de la cabeza, ¿sí? La cual nos permite evaluar podríamos decir que es la postura dinámica ante el movimiento de sentadilla. Entonces, habitualmente, o en el modelo anterior, cuando se cumplían estos criterios, pues se daba de alta al paciente y se le pasaba ya al equipo deportivo. Pero el paciente no había saltado, el paciente no había corrido, el paciente no había hecho gestos monopodales, el paciente no había llevado la fuerza al máximo, ¿sí? Entendiendo que tiene un déficit de fuerza en la extremidad lesionada aún del 20%. Sin embargo, diferencias menores al 20%, o por lo menos del 20%, no son detectables por examen manual muscular, ¿sí? Ya con el 4 hay un abismo, puede haber mucha fuerza entre
de diferencia entre un 4 de una extremidad y un 4 de la otra extremidad, ¿sí? Y en el 5 ni se diga. Es decir, podemos evaluar un grupo muscular con examen manual muscular y puede tener 5, pero puede haber una diferencia interlado mayor al 20%, y esto pues no era detectable o no es detectable cuando tomamos estos criterios como alta deportiva, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer la etapa que sigue, la etapa de readaptación. Esta se lleva a cabo en el gimnasio y en el campo de juego y requiere primero una evaluación funcional. Requiere kinesioterapia especial ya en el gimnasio y en el campo de juego. Kinesioterapia, decíamos, en el campo de juego y el mantenimiento de la condición física. No es lo mismo en el campo de juego hacer estrategias de kinesioterapia para reincorporar la lesión que hacer estrategias de condicionamiento físico. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación funcional, pues aquí vamos a hacer pruebas que nos permitan, como estas, ¿sí? Como la sentadilla dinámica a 2 piernas, a 1 pierna, como la dinamometría, que puede ser isométrica o puede ser si se tiene la opción isocinética, ¿sí? Este tipo de evaluaciones funcionales que nos permitan detectar más a fondo y de manera más específicas las diferencias que pueden haber entre la estructura lesionada y la contralateral, ¿no? Bien, esta fase de readaptación, algunos autores como Buchtorp la ha dividido en varias fases. Por ejemplo, aquí vemos la fase de rehabilitación, que es la rehabilitación convencional. Luego hay una transición que aquí se encuentra la fase de readaptación y luego viene la fase de rendimiento deportivo. Pero esta fase de readaptación, algunos autores la dividen, la subdividen, ¿no? Como en la fase de trabajo de campo, ¿sí? La fase de retorno al entrenamiento, en la cual se va recobrando el entrenamiento a niveles máximos, el entrenamiento, no la competición, y que se encuentra aún dentro de la fase de readaptación. Y luego viene la fase de retorno a la competición, en donde se va progresando ahora sí la actividad competitiva hasta llevarla al máximo. Y entonces, esto ya es la fase de reacondicionamiento deportivo. Y por último, la fase de retorno al máximo nivel de rendimiento, que es cuando se da el alta deportiva. Entonces, bueno, pues este es un poquito más complejo, más subdividido, pero nosotros nos basamos principalmente en el modelo trifásico, ¿no? Rehabilitación convencional, readaptación y reacondicionamiento. Y bueno, la readaptación como estrategias terapéuticas lleva el trabajo de fortalecimiento principalmente, el trabajo de balance ya, la reeducación del salto y la carrera, el mantenimiento de la resistencia aeróbica y anaeróbica y la reeducación del gesto deportivo. Entonces vamos viendo cómo el fortalecimiento pues ya se está llevando a cabo en un gym que es una combinación entre un gimnasio propio de rehabilitación y un gimnasio que tiene incrustaciones ya de elementos necesarios para poder llevar a cabo un fortalecimiento progresivo. Este fortalecimiento va a ir de lo analítico, de la estructura lesionada, a lo global, a las grandes cadenas musculares. De lo bipodal, sobre todo en lesiones de miembro inferior, va a ir de lo bipodal a lo unipodal, ¿sí? Porque al fin y al cabo el gesto motor, la mayoría es unipodal, como vamos a ver más adelante. Y pues en el régimen que más convenga a la lesión, entendiendo que, por ejemplo, lesiones tendinosas o fases finales de las lesiones musculares se benefician bastante con el entrenamiento excéntrico, no así otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de lesión, pues va a ser el régimen de contracción que más convenga, ¿sí? Y bueno, en la cadena cinética que más convenga. Definitivamente para lesiones del miembro inferior, pues va a ser la cadena cinética cerrada. Vamos a ir quizá de cadena cinética abierta a cadena cinética cerrada lo más antes posible. Pero en las lesiones del miembro superior, el proceso es inverso. Quizá podemos empezar con lesiones de cadena cinética cerrada o semicerrada, ¿sí? Para agarrar estabilidad y progresar lo antes posible a las cadenas cinéticas abiertas que simulen el lanzamiento, por ejemplo, ya que la mayoría de las actividades del miembro inferior pues se llevan a cabo en cadena cinética abierta. Entonces, eso va a depender del tipo de deporte y bueno, del tipo de lesión, ¿no? Bien. Decíamos que como preámbulo para la rehabilitación
esta fase, para iniciar esta fase, pues requeríamos la reeducación de la sentadilla bipodal. ¿Por qué? ¿Qué vemos de común aquí? La mayoría de las actividades deportivas tienen como gesto común, la mayoría, ¿sí? Si no es que el 98% de los deportes tienen como gesto común el gesto motor unipodal. Para chut, un gesto de una sentadilla unipodal. Para recoger una pelota en béisbol, una rola, una línea, no sé qué es, siempre una línea, ¿sí? Pues aquí, ¿qué está haciendo este individuo? El gesto motor unipodal, ¿sí? Y bueno, en el básquetbol también, en la carrera, por supuesto que en la fase de apoyo es un gesto motor unipodal. Entonces, el poder realizar o poder llevar, reeducar el gesto motor unipodal es prioritario para la progresión dentro de la readaptación deportiva. Definitivamente, si no hacemos una readaptación del gesto unipodal, pues nos estamos quedando con el modelo convencional. Esto generalmente no lo hacemos en la rehabilitación convencional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el individuo tenga una fase para la marcha, tenga una fase de doble apoyo y una fase de apoyo unipodal, pero en ese apoyo unipodal la flexión de rodilla es mínima. En cambio, en la carrera y en el deporte, esa flexión de rodilla sí llega a ser significativa. Y recuerden que en la carrera no hay fase de apoyo bipodal, sino que solo hay apoyo unipodal. Prácticamente la carrera es una sucesión de saltos. Entonces, el entrenamiento del balance, pues debe incluir y debe concluir cuando el individuo, el deportista, logra hacer un gesto unipodal indoloro y con los gestos técnicos cualitativamente correctos. Entonces, este balance lo vamos a iniciar, vamos a partir desde la sentadilla bipodal que ya se reeducó y vamos a ir progresando desde estable a inestable, de bipodal a unipodal, de unidireccional a lo multidireccional, de lo específico a lo inespecífico para la lesión y de lo estático a lo dinámico. Y pongo el ejemplo de cada cosa, de lo estable a lo inestable. Pues la idea no es empezar con superficies inestables, porque esto es demasiado inespecífico para una lesión. La idea es empezar con superficies estables, precisamente, ¿no? De lo bipodal a unipodal, progresando, primero con unipodal con apoyo, unipodal neutro, unipodal direccionado, y esto es importante, que sea unidireccional, pero a la vez específico. Pongo el ejemplo, si tuviéramos una lesión del ligamento cruzado anterior, el hacer una sentadilla unipodal en un plano inclinado, como se ve en esta figura, estaría enfatizando la traslación anterior de la tibia sobre el fémur, lo cual es el mecanismo lesivo. Pero eso nos permitiría solicitar al máximo el control motor de los isquiotibiales, ¿sí? Incluso del gastrocnemio, como sinergistas a ese ligamento cruzado. Entonces, eso es un trabajo de balance unidireccional y específico para la lesión. Al contrario, si nosotros al paciente con una lesión de ligamento cruzado lo subimos a un BOSU, esto para esa lesión es multidireccional, pero también es inespecífico para la lesión, ¿sí? Entonces, lo recomendado es pasar por una fase neutra, por una fase unidireccional y específica, para luego evolucionar a una fase inespecífica y multidireccional, ya que esta fase multidireccional también se va a llevar a cabo. Estos estímulos multidireccionales también se presentan en el deporte, en donde no sabes por dónde te va a venir la carga y la articulación debe estar preparada para cualquier, para mantener la estabilidad independientemente de la dirección de carga, ¿no? Entonces, a esto se refiere con el entrenamiento de balance y el gesto motor unipodal. Al fin y al cabo, esto se va a dar como reeducado cuando se realice en condiciones neutras la sentadilla, el test de sentadilla unipodal. Este test que nos sirve a nosotros para dar progresión a lo que sigue, ¿no? Y que es fundamental para iniciar carrera y salto, el test de sentadilla unipodal. Entonces, la readaptación del core también es importante.
entendiendo que va a ir desde el trabajo de cámara hidroaérea que favorezca la coactivación de los músculos profundos abdominales, de los multífidos y del piso pélvico inicialmente, para progresarlo luego a trabajo más intenso, estático en descarga, dinámico en descarga, y por último progresarlo a trabajo dinámico con carga, como puede ser, por ejemplo, esta sentadilla con remo, ¿no? Y por último, una vez que ya se hizo toda la readaptación del core, pues llevarlo al gesto deportivo. Esto cobra una importancia superlativa en patologías de columna, sobre todo. Sin embargo, patologías de cadera, de pelvis, de rodilla, de miembro inferior, de miembro superior, también tienen que tener su readaptación del core. La readaptación del gesto pliométrico es fundamental y tenemos que tener criterios, y los criterios que ya vimos son importantes, ¿sí? Como tal, el paciente tenga fuerza simétrica y que sea capaz de desarrollar una sentadilla unipodal sin dolor y gestualmente correcta. Una vez que logramos esto, alcanzamos esto, el paciente puede iniciar la readaptación del salto. Y la readaptación del salto va a iniciar primero de impulso a amortiguación. Y ponemos aquí los ejemplos. La figura 1A es un salto bipodal enfatizando la fase de impulso. ¿Sí? Estamos saltando hacia un cajón. Aquí estamos minimizando la fase de aterrizaje y por lo tanto estamos minimizando, la carga articular. ¿Sí? En este salto, en la fase de impulso, aterrizando en alto, podríamos decir, hay menos carga articular y menos carga sobre la estructura musculotendinosa. Y eso nos permite iniciar el gesto pliométrico con saltos de baja intensidad. Lo mismo sucede, ¿sí? En la progresión unipodal. Ahora, la amortiguación se refiere al salto desde una caja hacia el suelo, en una superficie coginada. Esta fase de amortiguación implica mayor carga articular, por lo tanto sigue después, es decir, primero se debe realizar la adaptación del impulso y luego la readaptación de la amortiguación. Primero con gestos bipodales, ¿sí? Impulso bipodal, amortiguación bipodal, y luego con gestos unipodales, ¿sí? Impulso unipodal, amortiguación unipodal. Para dar progresión, una vez que se readapta la amortiguación unipodal y no hay dolor y el gesto técnico es correcto, entonces podemos dar paso a la adaptación de saltos sucesivos. Aquí, si lo ven o si se dan cuenta, estamos readaptando un salto único. Pero una vez que se readapte el salto único, pues podemos dar paso a saltos sucesivos, saltos con un pie andando, saltos con 2 pies andando, o en escalones y tal. Entonces, esta parte es fundamental que el gesto pliométrico se readapte antes que se dé paso a la readaptación de la carrera. Muy bien. Si recuerdan, para finalizar para finalizar la fase, debimos haber conseguido una marcha rápida durante 10 minutos sin dolor y gestualmente correcta. Marcha rápida va arriba de 6 kilómetros por hora. Entonces, justo terminando la fase de recuperación, ya tenemos esta capacidad. Ahí podemos iniciar la fase de readaptación de la carrera. Y vamos a empezar con carreras de baja intensidad. Podemos hacer una pequeña fase transitoria en la carrera acuática o podemos ir directamente a la readaptación, ¿sí? De la carrera en campo, ¿sí? Entonces, la readaptación de la carrera como gesto motor en campo se debe hacer inicialmente en volumen para posteriormente progresarla en intensidad y por último en dirección. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas, ¿sí? La readaptación del volumen se refiere a que va a haber un incremento progresivo del trote, ¿sí? De baja intensidad hasta alcanzar 20 minutos, ¿sí? Empezando por 5, 10, 15, 20. Esta progresión puede ser tan rápida según como nos vaya permitiendo la evolución clínica del paciente. Sabemos que este es nuestro criterio número 1. ¿Sí? Este trote debe realizarse a una intensidad muy baja, que representa el 50% de la velocidad máxima de desplazamiento, en el entendido que es un deportista y ya tiene valores basales de inicio de la temporada. Pero aún así, si no los tenemos,
un trote suave es una carrera, pesar de 8 a 10 kilómetros por hora, para iniciar la readaptación en volumen con una carrera de muy baja intensidad. Ahora, la carrera de alta intensidad, una vez que se alcanzan los 20 minutos, a partir de ahí se va a iniciar la progresión de carreras de alta intensidad. Vamos a mencionar que la carrera de media a alta intensidad es del 60 al 100% de la velocidad máxima gestual del individuo. Es decir, la carrera de media intensidad es del 60 al 80% y la carrera de alta intensidad es del 80 al 100%. En general, se considera carrera de media intensidad a partir de los 12 kilómetros por hora. Sin embargo, pues un sprint puede alcanzar fácilmente arriba de 20 kilómetros por hora. La readaptación de la intensidad se hace en distancias cortas y primero se readapta la velocidad progresiva. ¿Cómo es esto de la velocidad progresiva? ¿Sí? Aquí vemos un esquema, se los voy a hacer más grande, en donde nos dice cómo se debe readaptar la velocidad. La carrera de alta velocidad. Entonces, aquí nos está marcando un espacio de 100 metros y nos marca conos, el primero a 20, el segundo a 80 metros, es decir, el segundo tramo mide 60 y el tercero nuevamente de 20. Y entonces se parte con el termómetro, el atleta debe acelerar progresivamente desde 0% hasta llegar al 50%. Después va a mantener el 50% durante 60 metros y posteriormente va a desacelerar hasta llegar a 0 en los siguientes 20 metros. Cuando el paciente realice esto de forma con técnica de carrera adecuada y sin dolor, es decir, asintomático, pues va a pasar a la siguiente ejercicio en donde se alcanzan velocidades de hasta el 80%, de igual manera de 0 a 80, se mantiene 80 y de 80 a 0, y cuando sea ya gestualmente correcto y sin dolor va a pasar a carreras de 100%, ¿no? En donde se acelera de 0 a 100, se mantiene el 100 y se desacelera de 100 a 0. Entonces, a esto es lo que se denomina velocidad progresiva, ¿sí? Entonces, esta es la forma de readaptar la velocidad de carrera, la intensidad de la carrera. Una vez que se ha alcanzado la máxima velocidad de carrera sin dolor, tenemos que entender que el paciente no ha acelerado bruscamente, sino que aceleró progresivamente, mantuvo la velocidad y luego desaceleró. Entonces, lo que sigue es el entrenamiento de la aceleración. Y esto se hace con carreras máximas de 10 a 15 metros, ¿sí? De ida. Y también se trabaja la aceleración, desaceleración, en donde se trabajan carrera máxima de ida, tocar un cono y regresar al máximo. Aquí está trabajando aceleración, desaceleración. Cuando esto no molesta, pues podemos iniciar los cambios de dirección, ¿sí? Y los cambios de dirección son realizados igual a máxima velocidad. Entonces, de esta manera se cumple que la carrera se readaptó primero en volumen, a baja intensidad, luego en intensidad hasta llegar a máxima intensidad y luego en dirección a máxima intensidad. Bien. Y bueno, uno de los puntos que no debemos olvidar de esta etapa de readaptación es que desde el inicio de la etapa de readaptación ya se inició el gesto técnico del deporte. Este gesto técnico del deporte primero debe consolidarse técnicamente correcto. Es decir, para que nosotros podamos hacer el gesto técnico del deporte tenemos que tener ausencia de dolor. De lo contrario, se va a automatizar un gesto no correcto, ¿no? Y para luego, esto afectará el rendimiento técnico del atleta. Entonces, el primer criterio es no tener dolor a los movimientos. Y, por lo tanto, se debe consolidar el gesto motor propio del deporte de manera cualitativamente correcta. Y esto debe pasar con algunas premisas. Debe ir desde la realización de baja velocidad hasta la realización a velocidades máximas equivalentes a la actividad deportiva. Y de menor a mayor complejidad. Primero, sin aditamento deportivo y luego con el aditamento deportivo, por ejemplo, la pelota. Primero sin rivales y luego ya con oponentes para lograr estabilizar y lograr consolidar el gesto motor propio del deporte durante toda la fase de readaptación. De manera que cuando se le dé de alta de la fase de readaptación,
pues ya tenga consolidado un gesto del deporte directo para entrenarse. ¿Sí? Ahora, de manera simultánea, todo esto estamos haciendo entrenamiento de la condición física. Tenemos que recordar que este trabajo de baja intensidad de readaptación de carrera no es un entrenamiento de la condición física. Aquí no me interesa en lo más mínimo la frecuencia cardíaca, el VO2, ni nada. Lo que estoy reeducando es un gesto motor, ¿sí? En cambio, acá, ¿sí? Aquí sí me interesa el esfuerzo cardiovascular que se haga, porque el objetivo es mantener la capacidad y la potencia aeróbica, incluso la capacidad anaeróbica. Esto se va a realizar primero en entrenamiento cruzado, si todavía no se ha reeducado el gesto de carrera, y cuando el paciente ya ha reeducado el gesto de carrera, ya podemos empezar a trabajar la condición física también mediante carrera. Y bueno, lo que hablamos de la fuerza y potencia, si ya se reeducó el gesto de salto, pues podemos iniciar también con saltos, ya desde el punto de vista de la condición física, el trabajo de pesas, básicamente a cargas máximas, y trabajo de lanzamientos también que mejoren la potencia muscular. Todo eso se está llevando de forma simultánea. ¿Sí? Esta parte ya la vimos. Y bueno, ¿cuándo terminar o finalizar la fase de readaptación? ¿Sí? Asintomático totalmente el paciente. Asintomático. Fuerza muscular, ¿sí? Con diferencia interlado menor al 10%. ¿Se acuerdan? Para acabar la fase de recuperación era menor al 20%. Aquí para acabar la fase de readaptación prácticamente debe ser simétrica, con una diferencia menor al 10%. Y esto lo podemos medir con dinamometría. Tenemos que medirlo con dinamometría, que puede ser isocinética o, en su defecto, por lo menos isométrica. Capacidad para realizar una repetición de prensa de pierna unipodal del 200% del peso corporal. Esto sí es un deportista que utiliza la carrera y el salto. El gesto pliométrico, que ya vimos cómo se reeducaba, ¿sí? Toda la parte de la reeducación del salto, ¿sí? Esta parte. El gesto pliométrico debe ser monopodal, debe ser igual con una diferencia menor al 10% en comparación con la extremidad no lesionada. Esto nosotros lo medimos con plataforma de salto, con el test de salto vertical monopodal. Comparamos la pierna afectada con la pierna no afectada, la altura que logra, y además analizamos cualitativamente en cámara lenta. Y es una forma de ver que el gesto pliométrico ha sido correctamente reeducado. Pero también hay saltos que no requieren, hay pruebas que no requieren la plataforma, ¿sí? Como los saltos hop horizontales, que es una prueba que se ha usado durante más de 20 años para este tipo de evaluaciones. Y bueno, obviamente poder realizar carrera lineal y carrera multidireccional a máxima velocidad posible y de forma sintomática. Para esto también hay test, ¿sí? Como el test de Illinois, que se utiliza y se cronometra en el campo, una carrera multidireccional. Y bueno, la ejecución técnica correcta y asintomática del gesto deportivo a la máxima intensidad posible. Entonces, cuando esto se cumple, entonces sí podemos dar el alta de el alta de la lesión, pues, el alta médica. El alta deportiva no, porque el paciente hasta este momento todavía no ha practicado deporte, ha hecho entrenamiento. Entonces, viene la última fase, que es la fase de recondicionamiento, en donde el equipo deportivo va a tratar de llevar las capacidades motoras, ya no con estos criterios, sino al máximo posible, tomando como parámetros los baremos que tenía antes del nivel de lesión. ¿Sí? Y bueno, aquí en esta fase, que ya se lleva a cabo en el campo, en el gimnasio, el entrenamiento técnico-táctico a máximas cargas, el entrenamiento físico a máximas cargas, la competencia progresiva y las estrategias preventivas para evitar la reincidencia de la lesión. Entonces, el entrenamiento pleno de la condición física, el trabajo técnico-táctico y las cargas competitivas que habitualmente son progresivas y que el médico debe interferir en eso. Es decir, primero, cargas competitivas en entrenamiento, interescuadras, luego a tiempos parciales, por ejemplo, el segundo tiempo o
la segunda mitad del segundo tiempo, hablando de fútbol, por ejemplo. Y por último, para pasar a tiempos completos, ¿no? Y primero quizá partidos que no sean de tanta importancia para luego probar en partidos de mayor importancia. Y bueno, las estrategias preventivas que debe establecer el médico en relación a todo lo anterior, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención, por la invitación. Les dejo esta referencia para quienes quieran profundizar un poquito más. ¿Sí? Con los compañeros Pavel Loesa y Ricardo Quesada pudimos trabajar esta revisión en donde se expresa perfectamente bien y a fondo todo lo que hemos platicado hace un momento. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad que una gran conferencia, bastante nutrida y que sé que ha sido de provecho para todos los presentes, quienes se han mantenido atentos a tu charla durante todo el transcurso de la misma, con una población promedio en esta charla de una audiencia de algunos 128, 130 y 134 participantes en algún momento. Antes de empezar la fase de preguntas, recordar que esta primera charla es parte de un ciclo de conferencias que ha preparado el Subcomité de Rehabilitación Deportiva del Comité de Musculoesquelético de la Asociación Médica Latinoamericana, AMLAE, que continuará el próximo día 17 de agosto con una charla del doctor Ricardo Quesada, con retorno al deporte luego de una lesión del cruzado anterior, y la semana posterior, el 24 de agosto, con el doctor Pavel Loesa, con lesiones ligamentarias relacionadas al deporte, excepto el ligamento cruzado anterior. Es decir, que justo los tres autores de esta última bibliográfica que ha presentado el doctor Pedro Arias estarán a su disposición en 3 charlas consecutivas y semanales en preparación para el anual 2024. Entonces, le habíamos pedido que usaran el chat para realizar sus preguntas y queremos primero mencionar un comentario que hizo el doctor Quesada casualmente. Baby, feliz cumpleaños. Hace un momento. Ok. Y hacía referencia a que si no se tienen todos los elementos tácticos del atleta, es posible que no esté en un entorno deportivo controlado. A veces ese es el escenario típico y se pueden emplear baterías con valores de referencia conocidos para tratar de llevar al atleta a nivel de desempeño. Y recordar además que la gestión táctica no es competencia del médico, lo es sin duda del entrenador. A nosotros nos interesa sobre todo el ámbito técnico y lo veremos en un ejemplo en la charla de la siguiente semana. El doctor Quesada, quien va a ser el conferencista la próxima semana. En ese mismo orden, quisiéramos enlazar una pregunta para el doctor Arias y es justo cómo definir e interactuar con el equipo multidisciplinario, incluyendo entrenador, terapeuta físico, atlético, como usted bien mencionaba, al momento de ir pasando por fases y cuál sería esa experiencia. Voy a poner la presentación nuevamente y voy a ir a una diapo que estaba al inicio. Este artículo, para quien quiera, puede tomar la referencia y bueno, y responde un poco esa parte, ¿no? ¿Cuáles son las líneas entre profesionales para esto? Porque sí es cierto que es un poquito complejo que un solo perfil pueda realizar todo el proceso, ¿sí? Habitualmente, como fisiatras, nos movemos perfectamente aquí, en la fase de recuperación. En la fase de reacondicionamiento no tenemos ni idea muchas veces, y es normal, no es nuestra competencia quizá, pero en la fase de readaptación tampoco estamos tan habituados. Entonces, de pronto el fisiatra sí debe tener cierta formación de posgrado en esta área para poder manejar con solvencia todo lo que es la fase de readaptación y poder conocer los principios con los que se lleva la base de acondicionamiento. En torno al personal paramédico, sucede lo mismo con el fisioterapeuta.
se mueve muy bien en la fase de recuperación, pero una vez que estamos en fase de readaptación, si nosotros le ponemos reeducar salto, no va a tener ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, también es ahí donde surgen o están surgiendo a nivel nacional, por lo menos en México, y entiendo que también a nivel internacional, dado este artículo, ¿sí? Las nuevas figuras, como es la figura del readaptador deportivo, ¿sí? Que también pues se mueve con solvencia en esta fase, pero no tiene los conocimientos de la fase de recuperación y quizás está más enfocado a la fase de recondicionamiento. Sin embargo, un buen fisioterapeuta con formación posterior puede moverse muy bien con solvencia como fase de readaptación. Definitivamente, como ya comentaba también el doctor Quesada, en nuestra participación en la fase de recondicionamiento no va a estar dada en la prescripción de los elementos. Esto lo va a prescribir el entrenador y el acondicionador físico. Sin embargo, nosotros sí podemos estar trabajando en todas las medidas preventivas, ¿sí?, de lesiones, con la comunicación estrecha que debe haber con el entrenador y con el acondicionador físico, ¿no? Todos los trabajos compensatorios los debe trabajar el equipo de rehabilitación, háblese médico, fisiatra y fisioterapeuta, ¿sí? Porque aún así, probablemente la duración de la fase de readaptación no da en tiempo para establecer una compensación global. Es decir, van a haber estructuras anatómicas que quizá no estaban involucradas en la lesión, pero que tampoco están al 100%, por así decirlo, y que todas esas estructuras deben ser, el funcionamiento de esas estructuras debe ser compensada en coordinación con el entrenamiento base que va a poner el entrenador. Entonces, sí vamos comunicándonos, o sí debe existir una comunicación estrecha, sobre todo en esta fase de recondicionamiento. En esta fase de recuperación y readaptación, pues deben ser los mismos personajes, solo que con preparación adicional, ¿no?, para poder moverse con solvencia en ambas. No sé si quedó pues respondida la pregunta, ¿no? Sí, bastante bien, doctor. Una segunda pregunta de parte de Oscar Valdés, y es que independientemente del tipo de lesión, ¿cada cuánto tiempo recomienda hacer las mediciones para saber el porcentaje de mejoría relacionado con la fuerza? Definitivamente, para poder evaluar la fuerza, en el sentido de decir, tiene menos de un 10% o menos de un 20% de diferencia, ¿sí?, en relación a la parte no lesionada, pues el primer criterio es que esté asintomático, ¿sí? O sea, que ya no haya dolor para poder solicitar la medición de la fuerza máxima, por así decir. Entonces, en cuanto no haya molestia, en cuanto no haya dolor, hacer la primera medición. Habitualmente nosotros hacemos la primera medición con dinamometría isométrica, la cual nos genera poca carga a la estructura articular o menos carga que algunas otras evaluaciones, ¿no? Y obviamente a partir de ahí, cuando ya no exista dolor, cuando ya no haya, cuando ya esté la marcha completa, haya algo completo y todo, pues estarla evaluando para ver si ya cumple el criterio y poderlo progresar a la siguiente fase, que es la fase de readaptación. A partir de ahí, en la fase de readaptación, estas mediciones se pueden hacer incluso semanal, ¿sí? Sin embargo, es importante los marcadores clínicos que te van dando, ya está realizando, ya realiza el gesto monopodal, por ejemplo. Si ya realiza el gesto monopodal, vale la pena evaluarlo para ver cómo está esa par de fuerzas, esa fuerza interlado, y a partir de ahí irlo realizando semanalmente conforme vaya teniendo la evolución de la carrera, la evolución del salto, la evolución del balance y todo lo demás que ya mencionamos. Aquí sí hay que estar muy pegado porque, o sea, haciendo evaluaciones muy frecuentes, dado que el deportista busca reincorporarse lo antes posible. Así es. Muchísimas gracias, doctor Arias. Un último comentario del doctor Quesada, reforzando ese comentario o la respuesta a la pregunta, es que la fuerza es una cualidad que se expresa
en dos grandes dimensiones, reactiva y activa, y debemos tener claro qué vamos a medir y en qué fase específicamente. Estas pruebas pueden hacerse como parte de la evaluación que sirve para conocer dónde está el nivel del atleta y sirve para la programación. Bien, entonces agradecemos. En este momento no hay más preguntas en el chat. Queremos agradecer de manera muy cordial al doctor Pedro Arias por el tiempo y dedicación en la preparación de esta charla y en poder compartir con todos estos participantes a través de toda Latinoamérica en esta primera charla de este ciclo de 3 conferencias que continúa el próximo jueves 17 y culmina el jueves 24 con las charlas de los doctores Ricardo Quesada y Pavel Loesa, todos procedentes de México y quienes fueron autores de ese último, entre otros artículos, pero de este último artículo que sirve de referencia para todo el proceso del modelo trifásico de retorno al deporte. Entonces, agradecemos de manera encarecida al doctor Pedro Arias por su participación. Recordar que esta charla está siendo grabada y será posteada en las redes de AMNAR para que pueda estar disponible posteriormente para revisión de los especialistas y los residentes. Así que sin más preámbulo, queremos agradecer a todos su participación durante la noche de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Estaremos posteando el link de inscripción en la semana. Y naturalmente los esperamos a todos con estos grandes conferencistas en el AMNAR 2024, que será en la ciudad de Perú el próximo año en el mes de octubre. Así que gracias a todos por su participación y buenas noches a todos. No sé si podríamos sacar una foto con todas las cámaras prendidas para el AMNAR. Si pueden, prendan sus cámaras. Creo que pueden prender sus cámaras ahora. Y vamos a sacar una foto con todos. Miro. Ahí están todos. Excelente. Poder implementar los recursos en nuestra esfera de salud, que bueno, estamos tratando de impulsar también esta parte. Nuestras solicitudes pendientes. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad, esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el jueves próximo y el jueves 24. Buenas noches y nos vemos en AMNAR Perú 2024. Saludos y gracias nuevamente. Buenas noches. Felicidades, Pedro.